Bien, bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Hoy tenemos un gran honor, un enorme gusto que hace muchísimos años que quería hacer, una compañera de este viaje que nos ha dado la posibilidad de entrevistarla y más allá de eso, la vida nos ha dado la posibilidad de cruzarnos ya hace muchos años con una energía, con unas ganas de ella y de lo que surge cuando nos juntamos, así que quería compartirlos con todos ustedes. Hoy en día vamos a compartir nociones del eneagrama con una facilitadora del eneagrama experimentadísima en esto. Así que bienvenida, Marianela Juvenale, a nuestra entrevista. Bueno, gracias Jorge, para mí es un placer. El camino nos une una y otra vez y bueno, poder transitar este deseo que nos hace afín de seguir creciendo, transformándonos internamente, siempre nos vuelve a conectar y bueno, eso es una maravilla y creo que es una de las grandes bendiciones que nos da el camino cuando elegimos conectarnos con nosotros, ¿no? Como conectarnos con personas afines. Así que, bueno, gracias por la invitación y por hacerme parte de este camino también. Gracias a vos, Marian. Bueno, yo le digo Marian. La cuestión en este caso es, bueno, charlar un poquito de esto del eneagrama. En primer lugar, tuve la oportunidad con muy pocas personas, porque esto es como algo que es raro entre colegas, entre personas que nos dedicamos a esto. Hemos llegado hasta compartir con Marian consultantes, es decir, gente que iba con ella, después venía conmigo, después pasaban cosas, era impresionante. Pero bueno, queríamos compartir un poco también y consultarte a vos, cómo ves vos desde el eneagrama las distintas heridas, cómo es que se nos marcan algunos mecanismos de defensa. Así que nos gustaría saber cuál es tu enfoque, Marianela. Bueno, esta es una de las, creo que de las raíz principal, ¿no? De investigación y de estudios que actualmente hay. Actualmente, digo actualmente porque el Enneagrama tiene más de 3.000 años, lo que se sabe, y en ese momento no habían todos estos estudios tan desde psicológicos, ¿no? Y no se podía llegar quizás a confeccionar o a revisar el ser humano en esa estructura psicológica y en esa herida que ha recibido, ¿no? Entonces, tenemos que entender que en este proceso, desde el momento que nosotros nacemos, venimos con una energía y todos venimos con una esencia ya base. O sea, el tema es que luego de nuestro nacimiento se produce esta separación, ¿no? Con mamá, una separación que al principio no es consciente porque no existe la mente como tal, no existe este entendimiento como dualidad, y en el momento que empezamos a percibir esta dualidad y sentimos la separación como tal, porque tenemos que entenderlo que también no es algo racional, sino es algo emocional, ¿no? Me siento separado, me arrancan, ¿no? Del todo, de esa energía que me alimentaba, me arrancan de esa energía que me daba amor, ¿no? Cada uno, según su esencia, vive ese trauma, ¿no? Y en ese trauma es el momento que se produce esa herida. Y en esa herida es donde, digamos, sucede a partir de esta desconexión eh, con la fuente, con el todo, en realidad con la emoción que tenemos con respecto a eso, ¿no? Como ese entendimiento emocional que tenemos de esa conexión, porque si uno nos ponemos nosotros, Jorge, a tomar unos mates y a reflexionar, y lo ponemos a indagar un poquito más, a poner en conciencia, nos empezamos a dar cuenta que estamos conectados con el todo, estamos conectados, seguimos conectados a mamá, seguimos conectados estoy conectado con un otro, ¿no? Entonces, esa conexión sigue estando, somos parte de un todo. Entonces, esta herida genera este trauma y ese trauma y esa herida, esa separación, se produce o la empezamos a sentir a lo largo de toda la vida en el momento que nos desconectamos con nuestra propia esencia. Por eso, en ese momento que estamos en esta conversación y empezamos a charlar, nos empezamos a entrar
en conciencia con nosotros, nos empezamos a conectar y automáticamente percibimos la conexión. Entonces, esa herida que era de rechazo, de abandono, de no sentirnos valorados o no sentir que alguien nos está guiando, ¿sí? Se desvanece. En cambio, cuando nos empezamos a desconectar de nosotros mismos, y no nos damos ese espacio, no nos damos ese tiempo, esa herida se empieza a hacer presente, se empieza a fijar en nosotros, ¿sí? Y empezamos a tener conductas, comportamientos desde esa herida. Claramente está que para cada esencia esa herida va a ser diferente y va a marcarse, se va, es como que va a quedar ahí como sello, ¿no? Como que, sí, herida, sello. Y ese sello se activa en cada momento que nosotros nos separamos, dependiendo de cuál sea la esencia de cada uno de nosotros. Y desde ese sello también se empieza a formar, de esa herida se empieza a formar la personalidad, el personaje, ¿no? Lo que aparentamos ser, lo La que máscara. creemos que necesitamos ser para estar conectados con el mundo, ¿no? La máscara que cada uno se pone. Así que desde ese lugar es que entiendo como esta herida y este trauma, digamos, de nacimiento. Sí, justamente muchas veces lo compartimos, inclusive de la lógica del curso de milagros decimos, bueno, hay como una separación en ese sentido entre observador y observado. Es como que empiezo a ver esa división, ese dolor de no poder ser todo lo que percibo. ¿Sí? Yo no puedo ser mamá porque tengo cuerpo distinto. No puedo ser la otra persona porque de alguna forma me separa el tiempo y me separa la distancia física. Y esa separación, ayer justamente veía eso, es como que no es que el universo es gigante, es que vos te crees muy poco, ¿no? Te conoces muy poco. Entonces, ese percibir que estoy diferenciado, distanciado de lo que todo lo que es mi conciencia, inclusive las partes que no veo, duele mucho. Y obviamente estas heridas, estas máscaras, estas carcasas, estos trajes, simplemente son para disimularlo, ¿no? Pero bueno, me encanta cómo lo dice, lo dice Marianela. Aparte, eh, evidentemente, como decís, es un método que va también purificándose. Si bien tiene 3.000 años, ahora que lo estamos compartiendo, vamos descubriendo nuevas cosas, ¿no? Nuevas formas de explicarlo o nuevas perspectivas en distintas etapas de la vida del humano, ¿no? ¿No te parece? ¿Cómo lo ves desde ahí? Sí, sí. Yo creo que como todo evoluciona, el eneagrama también evoluciona. A ver, yo siempre pregunto esto. El eneagrama ha trascendido durante muchos años, no es algo que está de moda, no es algo que hoy viene y viene a implantarse, ¿no? Sino que es algo que ha trascendido durante muchos años. Y una cosa que trasciende en los años es porque ha evolucionado a medida que el ser humano ha evolucionado, pero a su vez conserva la esencia y no se olvida de sus raíces y de quién es, ¿no? O sea, cuando estoy hablando del eneagrama como esa sabiduría en general, ¿no? Entonces, el eneagrama tiene esa sabiduría que, como decía Gurdjieff, que sirve para explicar todo en la vida, que sirve para explicar el cosmos. Y en ese cosmos es todo lo que habita en el cosmos, hasta incluso nosotros mismos. Cuando algo trasciende también en el tiempo, a mí me gusta pensarlo, o que siempre lo pregunto, digo, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué algo trasciende? ¿Por qué algo trasciende? Y el me dicen, porque es verdadero. Otros me dicen, porque es coherente. Es decir, que lo que transmite y enseña realmente se refleja después en la vida, ¿no? Porque tiene criterios sólidos, ¿no? Porque es universal, se adapta no a una sola cultura, a un solo país, sino a todos los seres humanos. Y cuando uno empieza a indagar un poquito más, nos cuenta que hasta los animalitos, si yo me pongo a hablar con el papá de Jorge, podemos hasta poner esencias, ¿no? A cada una de los animalitos, porque también tienen su energía y su personalidad. Entonces, el enneagrama ha trascendido en el tiempo y ha evolucionado. Y también en esta evolución que ha hecho,
hay diferentes estudios, diferentes investigaciones que aportan a las diferentes dimensiones del ser, ¿sí? Mi maestro, como creo que también maestro de Jorge, que ha sido Roberto Pérez, ¿no? 100%. Yo de él aprendí algo que para mí es muy importante, y Roberto siempre me dijo, si vas a hacer algo, Mari, hacelo bien. Yo una vez le estaba preguntando, che, Robert, ¿qué te parece si estudio otras herramientas, ¿no? Y me dice, me parece perfecto, Mari, pero si vas a hacerlo, hacelo bien. No lo hagas a medias, ¿no? Entonces dije, ¿por qué me voy a meter con otras cosas si todavía tengo mucho por aprender del enneagrama? Si todavía tengo mucho por conocerme de mí con este campo, ¿no? Y con esto no es que el otro no va, no, al contrario, todas nos traen una información, una sabiduría, y el enneagrama en este punto creo que nos apunta, digamos, a todas las dimensiones, y tenemos que entenderlo, que hay diferentes formas de comprenderlo. Yo hoy, digamos, estábamos hablando antes de empezar el vivo y decíamos, ¿desde dónde querés que lo enfoque? ¿Desde la herida primaria del niño interior, desde el momento de antes del vientre o del momento de... Y Jorge me dice, no, desde donde vos sienta. Bueno, entonces fíjate cómo que está la herida de antes del nacimiento, la herida post nacimiento, o sea, hay diferentes momentos y nosotros no somos un solo número, no somos un solo etiquetado. Entonces, cuando empezamos a entender y conocernos en todas esas dimensiones, en todos los momentos y procesos, em, empezamos a estar más conectados con nosotros mismos porque nos vamos liberando, ¿no? De esos... em, de ese personaje, ¿no? Nos vamos liberando de eso que necesitamos ser o eso que creemos que necesitamos ser para ser felices. Así Eso es muy que, loco. bueno, Digo, ¿cómo será? Y eso es algo que siempre propongo en las charlas, en los debates que por ahí se arman y se arman fuerte algunas veces. Pero digo, ¿cómo será vivir sin personaje, aunque sea un ratito? Y creo que tiene que ver con esto. Cuando uno realmente conecta, cuando uno realmente puede dejar de lado mi actitud defensiva por la herida misma de distintas etapas de nuestra vida, porque claramente la herida siempre contamos que es como agarrar una parte de mi memoria y una parte de atención, dedicarla a que sea su guardiacárcel. Mi atención va a ser guardiacárcel de mi herida y me va a hacer ver la vida desde ahí, porque todavía tengo un juicio encerrado ahí que no quiero soltar. Yo necesito ser el héroe, necesito mis villanos, entonces de ahí estoy como defendiendo eso y a partir de ahí, bueno, mi herida me hace verlo. Pero sin la herida, de repente cuando conecto con el otro, la cosa se vive de otra manera, porque simplemente ya sin personaje ya no tengo enemigos. Simplemente tengo, obviamente, maestros, quizá haya cosas que, seguro que hay cosas que uno no comprende y que de alguna manera el otro es simplemente la otra parte de mi conciencia que me viene a decir, escúchame, esto también se puede amar, esto también se puede liberar, ¿no? es que, a ver, la herida, el trauma, la enfermedad, viene a mostrarnos un aspecto nuestro a develar. Si nosotros no tendríamos como esa herida, no somos conscientes de eso que podemos develar y mostrar de nosotros. O en realidad, demostrar, me refiero a poder entregar ese don y talento que tenemos, porque eh, tenemos que recordar, ¿no? En este camino queremos sanar todas las heridas y a veces nos olvidamos que somos luz, ¿no? En este, incluso, ¿no? O sea, como que hay diferentes momentos. Tenés el momento que te sentís atacado y te querés defender del resto y el ego quiere tener la razón. Después pasamos al punto de, ¿no? Como me quiero conocer y quiero sanar todas las heridas y nos enfocamos tanto en las heridas que a veces crecen un poquito más, se hacen, como digo siempre, se hacen un poquito más gordas. Pero cuando entendemos que esas heridas, o que la enfermedad me viene a mostrar algo que yo puedo sacar a la luz y que viene a mostrarme mi camino para la sanación. Entonces, tienen como un fin, ¿no? Y en esta luz que cada uno de nosotros tenemos, la trajimos para justamente ser develada y ser transmitida a un servicio colectivo, a un destino colectivo. Nosotros tenemos una misión más grande
que es el fin último, creo, de todo este proceso y que muchas veces nos perdemos, pero nosotros vinimos a vivir quiénes somos en esencia, así como decías vos recién, mostrándonos en ese estado natural y brindando este don al mundo, este don a la vida para un servicio mayor, para un servicio colectivo mayor, Sí, sí, es ¿no? como Entonces, también, a veces cuando hablamos de eso es como compartirlo desde decir, cuando yo realmente estoy dando mi servicio, también es otro momento en el que la carcasa no está. ¿Por qué? Porque justamente vivo ese momento. Aquel que tenga el don de los niños, cuando está con los niños, no es el personaje, es simplemente existe, simplemente se está brindando, pero ya no se brinda él o ella, es el brindarse brindándose, ¿no? Entonces, ahí mm, es espectacular lo que empieza a suceder. Ya no hay tiempo, ya no hay una percepción de las cosas tan acotada ni tan miedosa y ya no tengo tampoco el miedo a que salga mal. Obviamente que vamos corrigiendo en nuestro brindar y nuestro servicio, pero es espectacular cuando se da de esa manera. Ahora, si pudieras contarle o contarnos a la gente que pueda ver este video, ver la vida sin este conocimiento y ver la vida desde este conocimiento, ir a la verdulería, ir a la panadería, salir de viaje, sabiendo estas cosas y sin saberlo, ¿será distinto? bueno, ahí me traes, Jorge, a la vieja Marianela y a la nueva Marianela, como le digo yo, ¿no? Como eh, la vieja Marianela, o sea, te voy a hablar de la vieja Marianela. Era una ogra, era enojona, impulsiva, todo lo que salía de mi boca era ácido, ¿no? Como ácido para el mundo y ácido para mí misma también, ¿no? Como no era que acusaba a todo el más, que es ácido con el otro y con uno mismo. Eh, Me descalificaba como a mí misma, ¿no? Descalificaba al otro, ¿sí? Entonces, no era, por favor, ¿me darías un kilo de tomate? Era, dame un kilo de tomate. No, como esta cosa así, hasta de, ¿no? Con esta cosa de patotear, ¿no? Entonces, claramente, desde ese lugar, yo no sentía que estaba fluyendo en la vida y había una sensación como interna, porque en el momento que entró como ese momento de crisis, ¿no? Había una sensación interna de una decepción conmigo y de creer que había algo que me faltaba, ¿no? Porque no estaba siendo valorada, ¿no? Había algo interno mío que no me estaba haciendo, que no me estaba valorando, ¿sí? Eh, Borja Vilaseca dice, decime qué crisis estás viviendo y te digo qué neatipo sos, ¿no? Ujú. Entonces, yo no sentía la valoración externa. Y como claramente no tenemos un solo trauma de la herida, sino que hay uno que es principal y el más fuerte y después hay otro, también sentía como la humillación, ¿no? Que es la herida del 8, ¿no? Del niño 8. Entonces, pero principalmente la desvalorización. Entonces, claro, me sentía que algo en mí no estaba bien y no me podía valorar y el mundo no me valoraba. Entonces, me decepcionaba de mí misma y me sentía frustrada, ¿no? Y claramente eso se refleja en cómo te llevas después con la vida, porque bailaba en ese momento, pero no me iba bien, ¿no? O sea, no era mala bailarina, pero no estaba en la número uno, ¿no? Hacía otra cosa y la tenía que como que remar, ¿no? Entonces, había conflictos en la pareja, conflicto con mis padres, conflicto con mi hermano, ¿no? Conflicto con todo, ¿no? Ahora, cuando empecé a conocerme con Enneagrama, siempre digo, la segunda clase me di cuenta que ya no era, ¿por qué no era igual que mis compañeras? Yo era bailarina y yo decía, ¿por qué? ¿Qué me falta para ser igual que ellas? Ellas se sentían únicas, se sentían diferentes, hablaban con una pasión del arte, de la danza, del movimiento, se tocaban, ¿no? Como muy, ¿no? Claro, eran cuatro y yo no era cuatro, ¿no? Entonces, no me veía, no me entendía a ver,
no las comprendía y no entendía por qué ellas no se sentían comprendidas. O sea, como, sí es fácil lo que me están diciendo, ¿qué cosa no entiendo? ¿No? Esa era mi actitud. Entonces, la segunda clase de Enneagrama, cuando pude descubrir y entender que mi energía era una energía más fuerte, que era una energía directa, que era una energía de concretar y de acción, ¿sí? Dije, claro, no es aparte cuando dijo, me acuerdo, Robert habló del 4 y automáticamente se vieron todas mis amigas 4, o sea, pero de manual. Diciendo, y yo dije, claro, yo no pienso así, no siento así, no camino así, no hablo así, no, o sea, claro, ¿no? Entonces como, ay, ¿y qué me permitió? Me permitió empezar a entenderlas y acompañarlas en ese proceso de no sentirse comprendidas o no sentirse escuchadas, incluso hasta por mí, Ujú, ujú, ¿no? Porque lo que cambié mi percepción de ellas, cambié mi percepción de la forma de hablar, cambié mi percepción de la forma de escuchar. Entonces mis vínculos automáticamente empezaron a fluir, a ser más armoniosos, a no sentir el rechazo eh, a no sentir el rechazo. Obviamente esto no fue de un día para el otro, fue todo un proceso que de mi parte tuve que hacer, como dicen en el sufismo, tuve que hacer un esfuerzo consciente, ¿sí? Para decir, para que no salga esa energía de impulsividad y largar todo como creía, ¿no? Tuve que hacer un esfuerzo consciente para callarme la boca, ¿no? Y indagar internamente qué me estaba pasando con eso y darme cuenta que el otro no me estaba haciendo a mí, sino que eso es un esfuerzo consciente, ¿no? tal Entonces, cual. eh, me permitió, digamos, empezar a manejarme y la realidad es que si yo hoy me pongo a ver, eh, yo me subo a un remis y me doy cuenta si es un 6 o no, o sea, siempre lo cuento ese ejemplo. Entonces, porque dice, ¿vamos por la ruta o vamos por los caminos internos? Y vos Ah, decís, no, vamos por la ruta. ¿Te preferís por esta calle o por esta calle? Por esta calle. Ir a la heladería y que te digan, ¿qué querés? ¿El de helado de frutilla primero, abajo, o el de chocolate? Y vos decís, el que vos quieras. No, decime vos qué preferís. Entonces, cuando vos te das cuenta que te está preguntando entre A o B, ¿no? Decís, no le decís el que vos quieras, porque claro, te das claro. cuenta que es un 6 Que y no lo que va a si le decís decidir, el que vos quieras, no va a decidir, vas a estar parada ahí 3 horas, la se va a persona va a sentir sufrir mal, se va a sentir internamente, culpable, tal cual. porque no se da cuenta qué es lo que a vos te gusta, porque según sus expectativas cree que debería darse cuenta, Se usa ¿no? para culparse, Entonces, para maltratarse, tal cual. tal cual. Entonces, ya le decís, no, quiero el dulce de leche arriba. Ay, listo, ya está, todos tranquilos, todos. Mm, A me mí no relaja. me cuesta decidir. Y uno dice, ay, parece que todo fluye, Ujú. ¿no? Entonces, em, claro, están con que, eh, no sé, hasta, no sé, tengo una chica que viene a casa y que hace la limpieza y ella me dijo el primer día, señora, yo soy lenta. ¿Y qué le voy a pedir que haga con la velocidad de un eneatipo 1 o de un eneatipo 3? No, si ya sé que su energía es así, ya no puedo plantearle y exigirle algo. Yo adquirí un compromiso con alguien que me dijo soy lenta y entendí que no era lenta, sino que es un eneatipo 9 que tiene su ritmo de hacer las cosas, Ujú, ¿no? Y ujú, que en su ritmo las hace bien. ujú. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, bueno, ya no me enojo con la chica, no le exijo, no, y me relajo yo, porque ahí está la energía que uno desgasta cuando se enoja con los demás, cuando está enganchado, ¿no? Y cómo cada uno se va desviando de sus propios objetivos, de su propio camino, de sus propios deseos, por engancharse en esa no adaptación o en ese no entendimiento y comprensión de los demás. Creo que igual, No te digo, sí, perdón, sí, Jorge, sí. voy a aclarar algo. No te digo que estoy elevada, ¿no? Y No, que a veces no se me salta, ¿no? Que a veces uno, no, porque todos somos humanos y le pasa a todos. El tema es que uno es más consciente y en el momento que uno se da cuenta que se fue, uno dice, pará, a ver, che, mirá,
te pido disculpas si te hablé mal, estaba muy apurada, o sea, como volver al centro y ser consciente si uno se la mandó, que capaz antes yo no era consciente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está como la diferencia. Claro, claro, muy valioso lo que vos nos compartís. Es parte de eso. Yo creo que cuando uno empieza a tener conocimiento, sabe dónde no buscar, sabiendo que ahí no lo voy a encontrar. Entonces, cuando vos es como Sí, una corrección de filtro, ¿no? Yo dejo de esperar del lugar donde sé que no voy a conseguir aquello. Entonces, pero claro, para eso tenemos que tener ese desarrollo que al principio es medio forzado, ¿sí? Y después empieza a ser mucho más fluido de saber natural. desde dónde me está hablando, porque ese es el tema, ¿no? Entender a tener el oído abierto, ya no cerrado a mis deseos solamente, sino tener el oído, la percepción, la vista, bueno, cada uno tendrá su dominancia, pero abiertos a entender desde dónde me está percibiendo o a qué está jugando el que tengo enfrente, porque el 6 heladero estás jugando a ser amado, a ser querido, a ser merecedor. Y vos quizás estás jugando a otra cosa con otra persona y no percibís ese juego y después entran a jugar a dos cosas distintas donde obviamente no nos coincidimos. Entonces es Y hermoso corregirlo, ¿sí? una de las cosas, perdón que te corté, Jorge, pero una de las cosas que me preguntaban ahora en el último retiro, una de las personas que vino no sabía nada, 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 nada de enneagrama. Entonces, estaba fascinado porque todos hablaban en un lenguaje, ¿no? Y se entendían, ¿no? Las 7 llegaba tarde, el uno estaba primero de todo vestidito y ordenadito, ¿no? Como cada uno, todos aceptando y fluyendo en todas esas energías que, ¿no? que tenemos cada uno. Pero esta persona decía, pero Mari, vos, ¿no? Como esto de escuchaba lo del heladero, lo del remisero, ¿no? Entonces decía, pero vos, ¿estás todo el tiempo así mirándolos y sabiendo qué es? No. O sea, quizás al principio, cuando empezamos el camino de Enneagrama, uno entra, yo creo que eso nos pasa a todos cuando nos gusta tanto algo al principio, entramos en un estadio de fanatismo, Tal ¿no? cual. Que todo es eso y el resto no existe nada, ¿no? Entonces, Intenso. no. O sea, al principio sí, uno está ahí como, a ver qué es. Es un 2, es un 3, es un qué, ¿no? Entonces miramos así como, ¿no? Como investigándolo, ¿no? Pero después de que uno pasa para mí ese estadio, uno ya naturaliza tanto el enneagrama que se termina convirtiendo en una filosofía de vida y yo ya no necesito estar pensando qué es y qué no es. Ya lo vibrás, ya lo sentís, ya pasa por Ya te una cuestión relacionás de directamente. energía. Claro, ya en la forma en que vos como te relacionás, en la forma en que vos preguntás, en la forma en la cual necesita como el tiempo. O sea, si ya viene una tipo 8 a hacer el curso de Enneagrama, por ejemplo, que se va a anotar, yo ya sé cómo va a venir a anotarse. Y no es que digo, ay, yo a esta persona no la quiero en el curso, porque lo primero que te va a decir, ¿y cuánto sale la cuota? ¿Y qué día tengo que ir? ¿Viste? Vos decís que me está retando. No, es su propia energía, ¿no? Y después de la segunda o tercera vez que te encuentras, el 8 te dice, ay, Mari, me encantaría conocerte, ¿no? Como que pasan del ogro, de todo, al osito de peluche, Al de que me niño. encantaría tomar al niño, mostrando su vulnerabilidad, su sensibilidad, con su ternura, ¿no? Entonces, eh, uno empieza a vivirlo desde ese lugar. Y yo creo que hoy, yo digo, a ver, el enneagrama no, es algo que uno lo puede aplicar y que me parece súper valioso lo que vos haces, Jorge, con el trabajo, que vos lo podés aplicar en cada una de las terapias que existen, ¿no? En la forma de atención que vos tenés con esa persona. Porque no es lo mismo hablarle, yo esto siempre lo digo, yo tengo una formación que se llama lecturas despiertas, que para personas que ya están haciendo lecturas, ¿no? Que buscan perfeccionarse en las lecturas de mapas personales, no es lo mismo la lectura de enneagrama que yo le voy a hacer a un 4 que una lectura de enneagrama que le voy a hacer a un 8. Y lo No, mismo te debe pasar a vos en las sesiones. No es lo mismo hacer una sesión a un 8 que hacer una sesión a un 4. no, 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 Yo la no. sesión con un 8 empezás diciéndole, ¿cómo querés que te diga las cosas? ¿Cómo querés que apuntemos a esta sesión? ¿Querés que vayamos directamente al grano y que hable sin filtro? ¿O querés que te las diga con anestesia? Y en realidad es una puerta de entrada, porque el 8 te dice,
No, no, sí, a mí decime de frente las cosas, sin Sí, anestesia. sí. ¿Sí? Entonces, yo a ese 8, ¿sí? Voy a ser franca y no voy a tener eh, pelos en la Concentración. lengua. O Sí. sea, y no tiene opción de enojarse porque no se enoja con uno, porque sabe que vos le fuiste directo desde el vamos. Pero si a un 4 le digo, ¿qué querés que te diga? ¿Las cosas sin filtro? Mm, mm. No, De no, la no. misma forma que le hablo No, a un 8, no, no, no. no Ahí vuelve no. nunca más a la sesión. No, jamás. Aparte. Por eso, sí, justamente parte de la terapéutica que nosotros aplicamos en las formaciones tiene que ver con eso, es aprender a percibir. A veces los alumnos ven como, porque la primera parte de la terapéutica soy yo quien lleva, obviamente, los casos y ellos me van viendo. Después lo hacemos juntos, después lo hacen solos, ¿no? Entonces, el trabajo es, y dicen, ¿por qué fuiste tan suave con esta y el otro lo trataste así? Y le digo, bueno, porque te vengo explicando que a esta persona, si yo, por ejemplo, tengo un 9 enfrente y yo lo enfrento de una, esa persona se va a inhibir, se va a cerrar y no le voy a sacar nada. Entonces, no es que yo le quiero sacar, es que quiero que esa misma persona sea testigo de su verdad, pero hay que ir viendo desde dónde. Y este otro, ¿por qué lo trataste así? Porque estaba buscando una autoridad de referencia, entonces necesitaba verlo de esa manera y capaz me tocó un uno que había que pasar esa primera etapa áspera y de medición y de testeo de autoridad y de control y después me tocó un 2, Bueno, un 9 y vos decís, bueno, no. Vamos a ir por acá. Pero obviamente en la consulta yo no les digo, esta persona es tal, me doy vuelta y vuelvo a... No, o sea, lo voy haciendo. no, Después también en claro, la consulta explico, bueno, esto lo encaramos de esta manera porque esto funciona tal así. cual, tal cual, Pero la verdad tal que cual. tener un mapa de la mente, uno de los tantos que existen, porque obviamente el enneagrama es un mapa hermoso, súper detallado, de cómo es la mente, por lo menos la mente de desde la herida en adelante. ¿Sí? Yo creo que, y obviamente para atrás también, ya viendo el enneagrama desde otra perspectiva, también existe. Eh, pero de vuelta, existen también los mapas del gnosticismo, del curso de milagros, de la Advaita, de la no dualidad pura. Entender todo eso es, más que entenderlo, percibirlo, aprender a conectar, aprender a recordarle en cada palabra a la persona que no es solo eso, que se cuenta que es, Mm, ¿no? Y es tal cual. increíble cuando sucede de esa manera. Y también nos pasa en esto, que como en esto, quiero también compartir. Nos cruzamos, como en este caso con Marian, con personas en el camino que quizá han tenido un recorrido similar o han pasado por otro lado, y después finalmente tenemos estas cosas, ¿no? Seamos sinceros, Marian, ¿hace cuántos años no hablamos entre nosotros? Directo. Recién sacábamos la cuenta, pero no sé, 10 años debe ser. Muchísimo tiempo, 10 años. muchísimo. Y parece que nos juntamos todos los días, ¿no? Eh, Sí, sí. es como que, y aparte no entiendo mucho, muchas veces es como que nos juntamos, charlamos con ella, aunque de vuelta sea cada 1000 años, y nos reímos y sentimos algo que pasa simplemente. Y es hermoso también cuando se da en los grupos, cuando quizás ya ahora en las formaciones nuestras que hemos heredado de nuestros maestros y ahora estamos compartiendo nosotros, empieza a pasar entre ellos esa complicidad, esas ganas de entender, esos propios lenguajes que se van desarrollando cuando hay de fondo este conocimiento que tiende a la unidad, no a la división, sino tiende a la unidad, a entender que desde de fondo la intención, a mí me encanta como lo dice el curso, dice, existen solamente dos cosas en el mundo, pedidos de amor y expresiones de amor. Y frente a cualquiera de las dos, tu respuesta debe ser amor. Entonces, Mm, es increíble empezar a permitirse, y esta también es un poquito la invitación, ¿no? A aquellos que estén en este camino, que tengan la duda si estudiarlo o no, tener una puerta o tener una llave para poder entender qué hay de mí detrás del otro y poder abrir cada una de esas puertas y cada persona sea una ventanita de unidad en donde me voy conociendo más. Imagínense lo que es, ¿no? Y la verdad que siempre agradezco haber y seguirme cruzando con personas. En este caso, Marianela, me encanta tu exposición, que nos cuentes de la Marian anterior
y de la nueva y que realmente te brindes. Sé que sos apasionadísima en lo que haces y eso me encanta. Creo que en ese sentido sí compartimos mucho, no nos quedamos un poquito con la cáscara de la cosa y creo que también parte de eso nos ha cruzado. Así que yo quería agradecerte muchísimo este espacio, este brindarte y obviamente de parte de quienes vamos a compartir este video, recomendarles quienes quieran realmente tener una profundización, una idea de alguien que se ha dedicado ya toda su parte de vida más consciente a todo esto, obviamente siempre referidísima y recomendadísima, Marian, Bueno, para mis alumnos. Así que te agradecemos muchísimo. gracias Jorge, gracias por la invitación, como decías recién, y dejarlo también, yo siempre le insisto mucho a mis alumnos también, ¿no? Como piensen que las personas que en este momento están cursando con vos un curso de este estilo, ¿sí? Eh, van a ser amigos, hermanos de tu camino de acá a unos años, porque realmente nosotros no tuvimos la posibilidad de hacer ningún curso juntos, ninguna formación juntos, solamente que hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, y por evidentemente una cuestión de vibración, seguimos como conectados, nos volvemos a encontrar y parece que el tiempo no pasó. Y yo recuerdo en mis cursos de Enneagrama, cuando yo empecé, hoy una de mis mejores amigas es de mi primer formación de Enneagrama. O sea, del primer año de Enneagrama, hoy es una de mis amigas. ¿No? Entonces, y digo, a ver, y todos mis amigos que tengo, y digo mis amigos cercanos, los que son afines, que compartimos ideales, porque por ahí uno puede compartir con otras personas, mis amigos de la secundaria, ¿no? Que todavía siguen esas amistades, por ahí no compartimos ideales. Entonces, compartir este ideal, compartir este camino, compartir esta libertad de poder exponernos sacándonos las máscaras, eh, esto se da como en las formaciones. Entonces, dejarle para quien escuche esto, ¿no? Que se anime, que se abra, que fomente el encuentro, porque en esta virtualidad parece que uno se pierde y todo. Fomentar estos encuentros, no importa dónde estemos, fomentar ese encuentro de unos mates virtuales, una charla, no sé, quizás el estudiar algún texto, o sea, poder gestar como esos espacios que mantenga esta energía de este camino. Porque es muy fácil salirnos y es muy fácil que nuestro ego se distraiga, ¿no? Entonces, como volver a centrarnos en estos espacios. Y yo creo que es eso, es un llamado para estar con nosotros. Así que te quiero agradecer, Jorge, por esa oportunidad de darme este espacio para encontrarme con vos, para encontrarme también conmigo, para recordar esa vieja mañanera, ¿no? Y valorar ese camino también que uno hace, porque dice, en el día a día uno no se pone todos los días a pensar qué pasó y qué viene a pasar, ¿no? Bueno, mi esencia no, hay otras esencias que por ahí están más atentas, pero mi esencia no. Entonces, gracias por esta oportunidad, gracias por la invitación y bueno, un placer como siempre. Un Muchas placer, gracias. Marian. Nos estamos viendo en cualquier momento y les agradecemos. Para quienes quieran más contenido como este, les invitamos siempre que se suscriban, que busquen nuestras redes. Las redes de Marian van a estar continuamente nutridos de esto. Nos encanta lo que hacemos, así que más que invitados. Muchísimas gracias.